Todo esto relaciónenlo con el ámbito de la salud, obviamente. Eh, Cuando el maltrato se ve muchas veces, ¿no? O sea, una persona que no se sabe expresar o que habla bajo o que habla mal por la edad, bueno, muchas veces vemos lamentablemente que se lo maltrata por no poder entenderse, no poder entender a la persona. Entonces no es solamente un maltrato físico, sino también psíquico o moral que se le haga a esta persona mayor. Negligencia, un tema que no lo vimos, que está muy relacionado con medicina legal, ¿no? Cuando hablamos de la impericia, la imprudencia, la negligencia, y que muchas veces no se tiene en cuenta en el ámbito de la salud. O sea, como diciendo, bueno, yo no lo quise hacer, yo no lo hice a propósito, yo no tuve la intención. Bueno, eso tiene que ver con la negligencia. Es el error involuntario o la falta no deliberada. ¿Qué quiere decir? O sea, que no hubo intención, no hubo voluntad, pero se debería haber tenido el debido cuidado de no actuar de ese modo, incluido el descuido, la omisión, el desamparo, la indefensión que le causa un daño o sufrimiento a una persona mayor, tanto del ámbito público como privado, cuando no se hayan tomado las precauciones normales necesarias. O sea, muchas veces uno puede producir un daño, vuelvo a repetir, no con la intención deliberada, no en forma directa, intencional, pero igualmente se considera que hay negligencia porque uno debería haber tomado determinadas medidas para que no se produzca ese daño en la persona, en el paciente. Envejecimiento activo y saludable. El objetivo es ampliar la esperanza de vida saludable y la calidad de vida de todos los individuos en la vejez. ¿Sí? Buscar optimizar el bienestar físico, mental y social de la persona. Principios generales de esta ley: promoción y defensa de derechos humanos, libertades de la persona mayor, valorización de la persona mayor, el respeto a la dignidad de la persona, la igualdad y no discriminación, la integración e inclusión plena y efectiva en la sociedad de esta persona. Bienestar, fíjense todos los objetivos, ¿no? Bienestar y cuidado de la persona mayor, seguridad física, económica, social, autorrealización, equidad e igualdad de género, solidaridad y fortalecimiento de la protección familiar, buen trato y atención preferencial. Todo esto, siempre lo digo, lo vengo repitiendo cuando realizo esta presentación, porque sigue, ¿no? Goce efectivo de los derechos de la persona mayor, respeto y valorización de diversidad cultural, protección judicial efectiva, responsabilidad del Estado y participación de la familia y de la comunidad en la integración de la persona mayor dentro de la sociedad, así como su cuidado y atención. Lo que les estaba diciendo, que esto puede producir dos sensaciones, por lo menos a mí me produce dos sensaciones. Por un lado, una sensación de bienestar, si se quiere, al saber que existe legislación protectora de los derechos de las personas adultas mayores, y por otro lado también una desilusión, si se quiere, porque todos nosotros sabemos cuál es la realidad de la situación de las personas adultas mayores, ¿no? Entonces, bueno, se da este contraste, ¿no? Muchas veces entre lo que la legislación busca y lo que efectivamente sucede en la vida cotidiana, en la vida real, pero también me pareció importante traer a la clase esta legislación que seguramente la mayoría de ustedes desconoce, para que sepan, primero, que existe; segundo, que las personas mayores tienen derechos, más allá que no se los respete a los mismos; y lo tercero es que se puede accionar para que se cumplan esos derechos. Para eso justamente hay abogados que se dedican a estos temas, ¿no? Para velar por el cumplimiento efectivo de los derechos de las personas adultas mayores.
El artículo 4 de esta ley habla de la negación de nutrición, infantilización. Eso es un tema, el tema de la infantilización es un tema, desde mi punto de vista, terrible y que quizás son los temas que más me han llamado la atención, a mí particularmente en el ámbito hospitalario. Eh, yo tengo la idea que muchas veces se infantiliza a la mayor parte de los pacientes, pero sobre todo a las personas adultas mayores, ¿no? O sea, se empieza a tratar como desde el momento que se pone el camisolín, digamos, pasa a ser un niño automáticamente, y se lo trata como un niño en muchos casos, no digo en todos los casos, pero en muchos casos se lo trata como un niño. Me ha tocado vivir este tipo de situaciones, y realmente me parecen, es una opinión personal, pero me parece que es un trato bastante degradante hacia la persona mayor. Tratamientos médicos inadecuados o desproporcionados y todos aquellos que constituyen malos tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, que atenten contra la seguridad e integridad de la persona mayor. ¿Sí? O sea, muchas veces se lo castiga, digamos también, castiga entre comillas, ¿no? A la persona adulta mayor por el hecho de no querer comer, por el hecho de no seguir una indicación, por el hecho de no hacer lo que un enfermero o lo que un médico le está indicando al paciente. Entonces, como no cumple esa indicación, después a veces, en algunos casos, estoy hablando, obviamente no voy a generalizar, se toma una especie de represalia frente a ese no seguimiento de la indicación. El artículo 5 habla una vez más de que queda prohibida la discriminación por edad en la vejez. Entonces, todo lo que muchas veces, cuando fue el tema de COVID y a veces sigue surgiendo el tema, se preguntaba a los alumnos, bueno, ¿qué pacientes atenderían, a quiénes atenderían y a quiénes no? Y lo primero que surgía era, no, a pacientes adultos mayores no lo atenderíamos automáticamente, ¿no? Bueno, por esta convención, por lo menos en nuestro país y en muchos otros que han firmado la misma, está prohibida la discriminación por edad en la vejez, ¿sí? De acuerdo a este artículo. Derecho a la vida y a la dignidad, derecho a vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, en igualdad de condiciones con otros sectores. La importancia de que puedan tomar decisiones, definir el plan de vida, incluso en el final de su vida, ¿no? Con las limitaciones, con las complicaciones, con todas las problemáticas que pudiera tener, pero dentro de la competencia, dentro del discernimiento, dentro de la posibilidad de elegir, darle a esta persona adulta, mayor, la posibilidad de que tome decisiones sobre sí mismo, siempre y cuando obviamente estén dentro de un marco legal y dentro de un marco ético, pero que tome decisiones acerca de qué tratamientos quiere seguir, qué terapéuticas quiere seguir y cuáles no. Obviamente, vuelvo a repetir, siempre que el paciente esté dentro de un marco de competencia también, ¿no? Que esté lúcido y que tenga el suficiente discernimiento y capacidad para poder tomar decisiones sobre su proyecto de vida y sobre el tratamiento a continuar o no. Respeto a la autonomía de la persona mayor, ya lo dijimos, ¿sí? Oportunidad de elegir su lugar de residencia también. Al final de la vida, muchas veces está la posibilidad de que el paciente siga internado o que se haga una internación domiciliaria dentro de las posibilidades también, ¿no? Lo he vivido con familiares y bueno, justamente se discute con la persona acerca de cuál es su deseo y ver si este deseo también obviamente es factible en base a condiciones económicas, en base
a condiciones técnicas de posibilidades y demás, ¿no? No es solamente lo que el paciente desee, sino hay que ver todas las posibilidades ciertas y reales de hacer una internación domiciliaria o no, en base a un montón de cuestiones que se tienen que analizar desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista técnico médico, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista ético. Acceso progresivo a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros apoyos de la comunidad. Uno de los temas que está relacionado con lo que hablábamos de internación domiciliaria es la proporcionalidad y la no proporcionalidad de los tratamientos, por ejemplo, ¿no? Y había un alumno, dos alumnos en realidad en la última cursada que justamente me consultaban acerca de esto, de cómo se determinaba la proporcionalidad o no del tratamiento. Y en realidad lo que es proporcionado o no lo va a ir midiendo el paciente, ¿sí? Lo va a ir midiendo el paciente en el sentido, bueno, hasta acá puedo llegar con un determinado tratamiento, puedo llegar, me refiero desde el punto de vista físico y desde el punto de vista psicológico y emocional, ¿sí? Porque de repente no todo paciente está dispuesto a realizarse una quimioterapia, ¿sí? Por decir algo, o realizar un determinado tratamiento invasivo, ¿sí? Entonces, la proporcionalidad en gran medida eh, la va midiendo el médico junto con el paciente, ¿sí? Y en otro sentido está el tema de tratamiento ordinario y extraordinario, que eso ya tiene que ver con la aparatología, que se cuente con el instrumental, que se cuente con las posibilidades que cuente, con que cuenta el establecimiento en el cual se encuentra el paciente, ¿sí? Si un determinado tratamiento es factible, es fácil, es accesible de realizar, o un determinado tratamiento es extraordinario en base a las posibilidades de ese establecimiento. Y esto no hay una tabla, por así decirlo, para cada lugar, porque obviamente lo que puede ser ordinario en una gran ciudad o en un determinado establecimiento va a ser extraordinario quizás en el medio de un pueblo alejado de todo, ¿sí? Entonces, en una población alejada con determinadas condiciones socioeconómicas, posiblemente una gran proporción de tratamientos sea extraordinarios, justamente por el menor acceso a recursos, ¿sí? A recursos sanitarios, a recursos humanos, bueno, todo tipo de recursos. Cuestiones que son elementales o básicas, quizás en una institución determinada, en otra, por las condiciones que ya hemos mencionado, se van a transformar en extraordinarias, ¿sí? Pero lo proporcionado y desproporcionado, en sentido contrario, tiene que ver con aquello que el paciente vaya tolerando de realizar sobre sí mismo, o que, llegado a determinado momento, considere que ya no puede seguir con el tratamiento que se le está ofreciendo, ¿sí? Y esto es lícito, es legítimo y está dentro del marco legal y dentro del marco ético, dentro de la ética médica que está aceptado, no es un pedido de muerte, que muchas veces se lo confunde, ¿no? Con un pedido de muerte, con un pedido de... Es lo que se llama la limitación de tratamiento, ¿sí? Después podemos mencionar algunas palabras al respecto. Derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia, otro de los derechos que tienen las personas adultas mayores. Derecho a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, también ya lo hemos mencionado.
derecho al consentimiento libre e informado, que esto está también en la ley de derecho del paciente, la ley 26.529, ¿sí? El artículo 5. Siempre debe haber un consentimiento informado, ¿sí? De parte del paciente. En caso de que el paciente no pueda dar el consentimiento por sí mismo, bueno, justamente intervienen los representantes legales del paciente y lo aconsejable es buscar que el paciente deje una directiva anticipada respecto a qué tratamientos quiere que se le realicen frente a determinadas circunstancias y qué tratamientos quizás el paciente no querría que se le realicen, ¿sí? Esto debería dejarse asentado por escrito, es una directiva que debe estar realizada frente a escribano público o juez de primera instancia con la firma de 2 testigos y la firma del paciente. Esto está relacionado con el consentimiento informado. La información debe ser clara, adecuada, oportuna, ¿sí? De manera comprensible, de acuerdo al nivel educativo y a la identidad cultural de la persona mayor, ¿sí? De nada vale, creo que lo hemos mencionado, pero si no es bueno repetirlo, de nada vale dar un montón de información que el paciente no tiene la posibilidad de entender, que el paciente no tiene la posibilidad de poder dar una decisión en base a una cantidad enorme de información, con un lenguaje poco claro, con un lenguaje eh, no accesible al paciente. Entonces, lo primero que hay que buscar es que el paciente entienda qué es lo que le estamos diciendo, qué tratamiento le estamos proponiendo y ver que efectivamente el paciente entiende de aquello que le estamos hablando y que entiende las consecuencias de seguir el tratamiento o de no seguir el tratamiento si el paciente rechazara el mismo, ¿sí? Tenemos que cerciorarnos que el paciente efectivamente entendió aquello que le estamos proponiendo, ¿sí? Para eso existe el consentimiento informado, no para dejar una firma en el mismo, sino para que el paciente realmente entienda cuál es la propuesta que el médico le está realizando, cuál es la indicación que le está dando. Bueno, esto también es importante, ¿no? No podrán administrar ningún tratamiento, intervención o investigación de carácter médico o quirúrgico sin el consentimiento informado de la persona mayor, ¿sí? Esto tiene consecuencias desde el punto de vista legal, desde el punto de vista ético, realizar, salvo obviamente en una situación de emergencia, que el paciente no haya posibilidad de solicitar el consentimiento. En una situación de emergencia que el paciente peligra la vida del mismo, bueno, ahí sí obviamente hay que intervenir, pero salvo esa excepción, no se le puede administrar ningún tratamiento ni realizar una intervención o investigación sin que haya un consentimiento de la persona mayor. Esto es grave y bueno, puede tener consecuencias legales de distintos puntos de vista, penal, civil, administrativo. Persona mayor tiene derecho a aceptar o negarse a recibir o interrumpir voluntariamente tratamientos médicos o quirúrgicos, ¿sí? En la misma línea de lo que venimos hablando. Manifestar de manera expresa su voluntad anticipada e instrucciones respecto de las intervenciones en materia de atención de salud. Esto es lo que ya hablamos de las directivas anticipadas y puede solicitar los cuidados paliativos. Que cuidados paliativos, después vamos a ver la ley, tiene que ver con, no con curar, sino con paliar el dolor, ¿sí? Paliar el dolor del paciente, amortiguar el sufrimiento del paciente con un equipo interdisciplinario, ¿sí?
un equipo interdisciplinario que va a participar en la atención de este paciente, no buscando la curación, porque ya la curación no es posible, pero sí buscar aliviar el dolor y el sufrimiento del paciente desde el punto de vista emocional, afectivo, psicológico, y también a través de fármacos, obviamente, buscando eh, que tenga la mejor calidad de vida dentro de las posibilidades en que se encuentre ese paciente. Derecho a la privacidad y la intimidad, también un artículo que tendría que estar pegado en la puerta de muchas habitaciones, ¿no? Esto lamentablemente lo vemos todos que no se respeta, el derecho a la privacidad, a la intimidad de cada paciente, no solamente los adultos mayores, ¿no? Muchas veces no se respeta el derecho a la privacidad y la intimidad de una gran cantidad de pacientes, de distintos modos, sacándole fotos o entrando sin pedir permiso, y de distintos modos de violentar la privacidad y la intimidad de los mismos. Derecho a la salud, salud física y mental, sin ningún tipo de discriminación. Bueno, distintas medidas para asegurar el cumplimiento de este derecho a la salud, servicios integrales de salud de calidad basados en atención primaria, aprovechar la medicina tradicional, alternativa y complementaria. ¿Sí? Promover el desarrollo de servicios sociosanitarios integrados especializados para atender a la persona mayor con enfermedades que generen dependencia, incluidas las crónico-degenerativas, las demencias y las enfermedades de Alzheimer. Otro tema también, que bueno, justamente ayer estamos en estos días desarrollando el Congreso de la Federación Latinoamericana de Bioética, y uno de los temas que eran eje de este Congreso Internacional era la salud mental de los pacientes. ¿Sí? Y en la Academia Nacional de Medicina, en el mismo sentido, también el día miércoles tuvimos la jornada mensual que realizamos, una jornada por mes en la Academia Nacional de Medicina. La Comisión de Ética justamente propuso el tema de salud mental, que es un tema también de gran relevancia actualmente, más en mayor medida después de la pandemia, con todas las consecuencias post-pandémicas, y que está obviamente muy entrelazado con todos los temas de bioética, ¿no? Acerca de, de la salud mental de los pacientes y las distintas controversias acerca de la intervención sobre pacientes con demencia o enfermedad de Alzheimer, entre otras. El tema de los cuidados paliativos, que lo vamos a ver al final de esta presentación. Garantizar el acceso a la información, que los pacientes tengan acceso a la historia clínica en formato físico o digital, también es otro de los derechos que los pacientes tienen. El igual reconocimiento como persona ante la ley, en el artículo 30, lo que decíamos antes, no es que un paciente por tener una edad determinada es menos persona, es menos ciudadano o es menos paciente. Bueno, al menos para la ley argentina no es así, y se lo reconoce, y esto está relacionado también con la clase que veíamos de dignidad, ¿no? ¿Se acuerdan que veíamos la clasificación de dignidad? Bueno, afortunadamente nuestro país no adhiere a la noción de dignidad utilitaria o a la dignidad relacional, si se quiere, sino que está hablando en este sentido de una dignidad ontológica, ¿sí? O sea, de la dignidad que tiene el paciente por el hecho de ser ser humano, ¿sí? Por el hecho de ser persona. No hace ningún tipo de discriminación en ese sentido. Y ya estamos llegando, bueno, está la capacidad jurídica, ¿sí? Persona mayor tiene capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás. Ya estamos llegando a la última parte de esta presentación, que
está relacionado con la ley de cuidados paliativos, que es mucho más eh, eh, restringida, digamos, es cortito lo que yo les presenté, justamente para no abrumarlos con conceptos y para dejar también un espacio para que ustedes puedan realizar preguntas, consultas sobre esto que estuvimos viendo. La ley de cuidados paliativos es una ley que fue sancionada en 2022, o sea, es muy reciente. eh, Se está trabajando todavía sobre esta ley. Justamente ayer también en este Congreso Internacional hubo toda una jornada sobre cuidados paliativos y los números que daban en la jornada, yo saqué algunas fotos sobre los datos que daban y hay una particularmente, la estoy buscando ahora justamente porque no llegaba al 10% de la población que tenía acceso a los cuidados paliativos. Por ejemplo, en Latinoamérica, solamente un 50% de los países de Latinoamérica cuenta con un plan nacional de cuidados paliativos, 50%. ¿Sí? Y a nivel mundial se calcula que solo 8 personas sobre 20 personas tienen algún tipo de acceso a cuidados paliativos, o sea, menos de la mitad de aquellos que lo requieren. ¿Sí? Este, son porcentajes bajos. Nuestro país, dentro de todo, comparado, mostraban los distintos países de Latinoamérica, dentro de todo estaba medianamente bien posicionado junto a Chile, pero igual son porcentajes muy bajos. Estamos hablando de porcentajes menores al 20% de las personas que requieren cuidados paliativos. Estamos hablando de entre 10 y 14%, si mal no recuerdo, los porcentajes de acceso a cuidados paliativos. ¿Sí? Y le estoy diciendo que Argentina y Chile estaban dentro de todo bastante bien ubicados con respecto a otros países de la región, así que imagínense, hay países que tienen acceso a cuidados paliativos 1% o 2%. Entonces, la ley en el artículo 2, los objetivos hablaba de desarrollar una estrategia de atención interdisciplinaria centrada en la persona que atienda necesidades físicas, psíquicas, sociales y espirituales. Obviamente que es muy ambicioso esto, ¿no? Porque a veces no damos abasto para atender las necesidades físicas y acá la ley habla de necesidades psíquicas, sociales y espirituales de los pacientes, que parecen enfermedades amenazantes y o limitantes para la vida. También recuerdo que una vez un alumno me preguntaba, ¿y uno tiene que saber de espiritualidad? A veces se confunde lo espiritual con lo religioso, que son dos ámbitos diferentes. Este, la espiritualidad se relaciona con aquello que todos los seres humanos tenemos. Hay que no está relacionado necesariamente con la religión, sino con una parte eh, afectiva, espiritual, la parte más, si se quiere, metafísica de cada uno de nosotros, ¿no? No está, a veces vuelvo a repetir, se lo confunde con los aspectos religiosos, que algunas personas tienen aspectos religiosos y otras personas no tienen una creencia, lo cual no quita que esa persona no tenga una espiritualidad, digamos. ¿Sí? eh, Promover el acceso a las terapias, tanto farmacológicas como no farmacológicas, disponibles, basadas en la evidencia científica y aprobadas en el país para la atención paliativa. Acá entra todo el tema de la sedación paliativa, entra el tema del principio de doble efecto, que creo que en alguna de las clases hemos mencionado, el alivio del dolor a través justamente del tratamiento con ciertos opiáceos, eh, y justamente el saber cuáles son las medidas adecuadas, eh, proporcionadas para dar al paciente en base a la evidencia científica como señala la ley. Promover la formación profesional de grado y posgrado, una asignatura pendiente en nuestra facultad y en la mayor parte de las facultades. Hay una universidad privada en Capital Federal que tiene toda una formación en cuidados paliativos y tiene un posgrado en cuidados paliativos, que yo conozca es la única, hay una sola universidad. Bueno, es un desafío también para nuestra institución,
desarrollar esta área de la medicina, que cada vez va a tener una mayor trascendencia, porque muchos de ustedes sabrán que la población a nivel nacional, a nivel de nuestro país y a nivel mundial, la proporción de personas adultas mayores cada vez se va incrementando en gran medida. Por lo tanto, el tema de cuidados paliativos cada vez va a tener una mayor importancia y una mayor trascendencia, no solamente en nuestro país, sino en la región y a nivel mundial. Por lo cual es fundamental ver este tema de la formación profesional, porque si no, no va a haber quién va a poder dedicarse a a esta parte del ámbito de la salud, ¿sí? Definiciones: ¿qué son los cuidados paliativos? Que muchas veces se habla y no se llega a entender de qué se trata. La ley señala que es un modelo de atención que mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades que amenazan o limitan la vida, a través de la prevención y el alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana, evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicológicos, sociales y espirituales, ¿sí? Prevención y alivio del sufrimiento. Es importante el tema de la identificación temprana, justamente para tratar de paliar en la mayor medida de lo posible el dolor y los problemas que van a ir sobreviniendo, como adelantarse a lo que podría suceder a futuro. Enfermedades amenazantes o limitantes para la vida se entiende como aquellas en las que existe riesgo de muerte, y en general se trata de enfermedades graves o crónicas complejas, progresivas y avanzadas, que afectan significativamente la calidad de vida de quien la padece y de la familia del paciente. Los principios en los cuales se basa esta ley de cuidados paliativos: en primer lugar, el respeto por la vida. La ley de cuidados paliativos lo que busca es respetar la vida, no terminar la vida del paciente, no acortar la vida del paciente, tampoco encarnizarse y no permitir que el paciente muera. Se busca que la muerte llegue cuando tenga que llegar, digamos, ¿no? Ni atrasar ese momento, ni adelantar ese momento, ¿sí? Ahí entraría, si no, el tema de justamente del encarnizamiento terapéutico, o de terminar en forma deliberada con la vida del paciente, y buscar el mayor bienestar posible de las personas que están siendo intervenidas. Otro de los principios que busca esta ley de cuidados paliativos es una equidad en el acceso oportuno y utilización de las prestaciones, adecuando la respuesta sanitaria a las diversas necesidades. El tema del principio de justicia, ¿no?, que nosotros veíamos en bioética, el principio de proporcionalidad terapéutica, teniendo en cuenta, siempre lo mencionamos, que los recursos humanos y los recursos sanitarios son limitados, no son ilimitados. Por lo tanto, tiene que haber una equidad en el acceso. Intervenciones basadas en la mejor evidencia científica disponible, ¿sí? Para eso uno tiene que estudiar, tiene que formarse, tiene que capacitarse. Respeto de la dignidad y autonomía del paciente. Hay una asociación de cuidados paliativos nacional, Argentina, y hay una federación latinoamericana de cuidados paliativos, ¿sí?, que se encarga de desarrollar y de difundir todos los avances sobre la materia. El respeto de la dignidad y la autonomía del paciente, las decisiones sobre los tratamientos y cuidados que ha de recibir a lo largo de la enfermedad, de acuerdo a la normativa vigente. Y otro de los principios es la interculturalidad. ¿Qué quiere decir esto? Respetar la cultura del paciente, ¿sí? Respetar la cultura del paciente, respetar las creencias del paciente, respetar el estilo de vida del paciente y los deseos y las preferencias del paciente, siempre que estén obviamente
dentro de la normativa vigente y siempre que estén dentro de un marco ético que proporciona los códigos de actuación médica profesional, ¿sí? Creo que con esto ya era la última filmina, así que voy a dejar de compartir y era el tiempo que yo me había propuesto hablar con ustedes, y abro el espacio para preguntas o consultas que ustedes tuvieran sobre esto que estuvimos hablando o sobre alguna cuestión que les haya quedado sobre la materia, cualquier consulta que ustedes quieran realizar. Cristian, veo que tenés la mano levantada, te escucho. Hola, profe, buen día. Buen Buen día. día, ¿cómo Eh, estás? Bien, ¿y usted? Bien, bien. Bueno, me alegro. Profe, a respecto del maltrato, yo tengo una consulta. ¿Por qué maltrato a las personas mayores, no? Porque justo ayer una persona me hablaba que tenía maltratos por parte de un familiar porque eh, la persona fue diagnosticada con demencia con cuerpos de leve, que sabemos que es un trastorno que causa eh, alucinaciones, puede causar pérdida de movimientos, trastorno en la conducta del paciente, y justo el maltrato sería por parte de la esposa del mismo, porque ella es como que confundía la enfermedad de la persona con los temas religiosos y pensaba que eran espíritus que estaban en el Señor y lo pegaba, lo pega la verdad. Y bueno, y los vecinos empezaron a hablar con la gente. En este caso, ¿qué deberíamos hacer? ¿A quién deberíamos llevar la denuncia? Sí, a ver, pero este no es un paciente. A ver, ¿cómo? No entiendo bien la situación. No es un paciente, es una persona una persona mayor que tiene un diagnóstico de demencia por corpus de leve y también tiene Sí, enfermedad de Parkinson. Pero sí, el maltrato no es por parte de profesionales de salud, pero por parte de los familiares que lo sí, pegan sí, sí, sí. por no entender la Sí, enfermedad. se puede hacer, sí, es otra situación, pero se puede hacer una denuncia, se puede hacer una denuncia ante la Fiscalía, justamente al Ministerio Público, eh, presentando esta circunstancia que vos estás señalando, ¿no? Se puede hacer sin ningún tipo de problema, incluso una denuncia anónima, digamos, para vos no tener ningún tipo de consecuencia, pero alertando de esto que sucede. Yo lo que estoy viendo bastante, me han comentado en los últimos tiempos, y no está exactamente relacionado con lo que vos comentás, pero en algún punto sí, es de familiares que internan o depositan, por así decirlo, porque no se me ocurre otra palabra, a personas en geriátricos contra su voluntad. Que no tienen ni siquiera, no tienen ningún tipo de enfermedad, sino que la dejan ahí sin que supiera la persona siquiera, o sea, la llevan, ¿no? Dice, bueno, vamos a ir a tal lugar, persona de una edad avanzada, vamos a ir a tal lugar, y dice, bueno, vas a estar en este hotel y, no sé, o lo engañan, no sé cómo es el engaño, y de repente la persona Claro, queda, lo dejan totalmente como si fuera una bolsa de... esto lo estoy Perdón viendo, que lo diga. esto lo estoy viendo muy, antes no lo escuchaba y ahora lo estoy eh, me están llegando casos en esa línea, ¿no? Bueno, es un tema también complejo, más complejo quizás que el que vos presentás, porque hay que probar que fue contra la voluntad y demás, ¿no? Pero está relacionado en algún punto en el sentido
de lo que yo expresaba al principio, y un poco las clases de bioética, más allá de los contenidos teóricos, y a veces se logra y muchas veces no se logra, porque también no depende solamente del docente, sino de mi punto de vista también depende de la sensibilidad del que escucha, y a veces no es fácil porque uno tiene 10 millones de cosas, entonces uno tampoco se puede sensibilizar a todo, ¿no? En todas las circunstancias, pero lo que quiero decir es que estamos en un momento, es una opinión, esto sí es una opinión quizás personal, pero en base a lo que uno va viendo y lo que va, estamos en un momento histórico en el cual antes, por ejemplo, la muerte era el gran tabú. Yo pensaba hoy a la mañana cuando estaba cerrando esta clase, ¿no? La muerte era el gran tabú, el sexo en un momento era el gran tabú. Hoy en día, es una opinión personal, yo creo que el gran tabú es el dolor, el sufrimiento y la decadencia, si se quiere, la decadencia entre comillas, ¿no? Que la decadencia sería el envejecimiento. Entonces, no se permite que la gente envejezca, no se permite. O se muestran modelos de envejecimiento determinados, ¿no? Entonces, de repente, te sale una persona adulta mayor que escapa de la regla, que hace, no sé, pesas a los 80 años o que hace una maratón a los 90 años, que las hay, que son excepciones, entonces la muestra, mire, uno a los 90 años puede hacer una maratón o puede hacer pesas o puede, como diciendo, bueno, se puede esto, lo cual está muy bien, pero como también en algún punto es discriminatorio, porque la verdad es que son casos muy aislados, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la generalidad de la gente? Que no solamente con un estado de salud, sino más en países como los nuestros, de Latinoamérica, lo económico influye mucho, obviamente. Entonces, la situación económica muchas veces no permite que uno tenga hábitos saludables, que uno no tenga determinadas conductas, y uno no es culpable de eso, no se le puede achacar a la persona que es culpable por no tener hábitos saludables o demás. Y ustedes pueden coincidir o no, pero yo por lo menos lo que veo es que muchas veces se le achaca a la persona, bueno, como, bueno, vos te lo merecés, por así decirlo, ¿no? Vos sos un fumador empedernido, bueno, por eso terminaste así, o vos hiciste tal estilo de vida, por eso terminaste así. Lo cual al dolor y al sufrimiento que tiene el paciente se le agrega la condena social, digamos, desde mi punto de vista, de decir, te lo mereces, ¿sí? O sea, vos estás así por cómo viviste. Bueno, es durísimo, obviamente es durísimo. Entonces, hay todo un tema que no es una idea mía porque vengo leyendo bastante al respecto y el tema del envejecimiento es una de las grandes discriminaciones de esta época, ¿no? Yo lo veo a veces mucho en muchos alumnos como diciendo, bueno, y aparte del envejecimiento no estamos, vamos a decir las cosas como son, para un alumno de determinada edad el envejecimiento comienza a partir de los 40 y pico, 50. Entonces, ¿qué le queda a una persona de 70, 80, 90 años? Ni que hablar de 100 años, directamente ya está muerto en vida. Cuando esto no es así, cuando esto no es así, porque tenemos, vaya ya, tenemos excepciones, bueno, presidentes con determinada edad, y tenemos un montón de ejemplos de personas que tienen una vida activa y que tienen una vida muy positiva, si se quiere, desde lo laboral, profesional, pero también desde lo afectivo, de lo familiar, ¿no? Tiene que ver con una visión de Occidente que a veces se considera, todo lo que estuvimos viendo quizás con este tema de la vejez, termina dando, como cerrando, ¿no? El tema de la autonomía, el tema de la dignidad, el tema del respeto, se termina cerrando, yo creo, con este tema de la dignidad, como para pensar cómo unir los distintos temas, ¿no? Porque si uno lo considera de una dignidad funcional operativa, y sí, obviamente, la persona que no tenga todas las funciones va a tener una menor dignidad, por lo tanto va a tener un menor respeto, por lo tanto no va a poder estar dentro de la sociedad de consumo en la cual vivimos, digamos, ¿no?
tiene que ver con eso. O sea, la famosa frase pienso, luego existo, pasaría a ser consumo, luego existo. Entonces la persona que no es capaz de consumir o que no es capaz de producir, dejaría de existir, dejaría de tener razón de ser o de tener un sentido a nivel social. Y esto, lo queramos o no, se va imponiendo. Se va imponiendo. Yo veo que se va imponiendo. Por eso me parece que es importante que surjan leyes como estas que yo les presenté, que después, una vez que está la ley, yo lo he hablado con otras leyes, no significa nada. La ley hay que hacerla cumplir, ¿no? Porque puede estar la ley y ser un papel que está ahí dando vueltas. El tema es que si hay una ley, bueno, uno sabe que existe y uno sabe que a través de los abogados se puede presentar recursos. Como vos me hacías la pregunta, bueno, sí, se puede presentar denuncias, asesorándose efectivamente y ver cómo hacerlo. Si no estuviera la ley, directamente no se puede hacer nada, ¿sí? Así que bueno. Eso como para darte una respuesta. Pero la idea, vuelvo a repetir, de una clase como esta, más allá de que ustedes aprendan algunos conceptos y sepan cuáles son los límites que ustedes tienen como profesionales, que en realidad son límites básicos, elementales, de sentido común, que lamentablemente muchas veces el sentido común se pierde, tiene que ver con pensar que el otro, por más que tenga ese deterioro físico, ese deterioro cognitivo, el otro es uno mismo o va a ser uno mismo, ¿sí? Ese deterioro lo vamos a tener cada uno de nosotros. Eso es muy difícil de verlo, ¿no? Sobre todo cuando uno es joven es muy difícil de verlo, eh, pero cualquiera que haya tenido algún familiar en una situación así sabe de qué es lo que le estoy hablando, ¿no? Entonces, es un tema, volvemos a la primera clase de algún modo. Cuando nosotros en la primera clase hablábamos de la primera norma ética, que era respetar al otro como uno le gustaría ser respetado, que esa es la primera norma ética universal, más allá de cualquier corriente, más allá de si uno tiene creencias o no, eh, volvemos a eso, ¿no? O sea, de dar la misma idea de respeto que uno quisiera que se le diera a uno, ¿sí? Y eso que también parece muy básico, parece muy elemental, lamentablemente muchas veces, eh, demasiadas veces, si se quiere, no se cumple. Así que bueno, no sé si tienen algún otro comentario, alguna duda, alguna pregunta, consulta. Gracias, Este, profe. no, por nada. Algo que quieran sobre la clase o después, a ver, mientras van pensando alguna pregunta, yo les hablé de la ley de derechos del paciente y les hablé de la ley que modifica la ley de derechos del paciente, que es la ley 26.742, que es la llamada ley de muerte digna. Ahora te voy a dar la palabra, Rodrigo. La ley de llamada de muerte digna tiene algunos ítems importantes. Tiene que ver con también el respeto al paciente, la posibilidad de que el paciente deje directivas anticipadas, el acceso que el paciente tiene a cuidados paliativos, eh, la posibilidad de rechazar tratamientos, que ya estaba en la ley de ejercicio de medicina, y la prohibición de la solicitud de eutanasia. Sí, digamos, esos son los puntos más importantes de esta ley 26.742. Obviamente, cuando hablamos de eutanasia, también hablamos de la prohibición del suicidio asistido, ¿no? Son dos cosas distintas, pero que tienen alguna relación. Bueno, ambas prácticas están prohibidas en nuestro país y en Latinoamérica en general, eh, están prohibidas. Así que después lo que es rechazo de tratamiento, sí, la limitación de tratamiento, que es una indicación médica, la limitación de tratamiento se realiza cuando el tratamiento ya se convierte en un tratamiento fútil. ¿Qué quiere decir un tratamiento fútil? Un tratamiento que no tiene eficacia terapéutica, ¿sí?
Entonces, cuando un tratamiento deja de lograr los efectos que se busca o que se espera que tenga sobre el paciente, se va limitando y hoy en día se habla de adecuar el esfuerzo terapéutico, ¿sí? O sea, que deje, se va adecuando a las necesidades que tiene el paciente, entonces se limita el tratamiento. Esto está dentro de la buena práctica médica, está considerado dentro de la buena práctica médica, y no tiene que ver con un abandono del paciente, ni mucho menos. El abandono del paciente, algunos hablan de abandono del paciente como sinónimo de eutanasia pasiva, en el sentido de dejar de hacer un tratamiento proporcionado, ¿sí? Un tratamiento proporcionado, discontinuarlo, algo que se le podría dar al paciente si lo discontinúa, entonces ahí entraríamos algunos lo llaman eutanasia pasiva, otros hablan directamente de un abandono del paciente, y también un tema que es importante tenerlo en cuenta, que a veces se desconoce, es que para que estemos hablando de eutanasia tenemos que hablar de una solicitud del paciente, de un paciente adulto competente, más allá que está prohibido en nuestro país y en la mayor parte de los países en el mundo. La eutanasia está solamente aceptada en 8 países. Tiene que haber una solicitud del paciente, continuada en el tiempo, frente a una enfermedad terminal, progresiva, incurable. En general esas son las condiciones, y tiene que ser un pedido reiterado. Digo esto porque si no hubiera esa solicitud del paciente, en realidad sería directamente, lisa y llanamente, un homicidio. Y esto muchas veces se confunde. O sea, si el médico por sí mismo decide terminar con la vida del paciente porque el paciente sufre, porque el paciente tiene dolor, porque considera que la calidad de vida del paciente no es la adecuada, y no hay un pedido del paciente, no es eutanasia, sino que directamente es homicidio. Algunos hablan de eutanasia involuntaria o no voluntaria, pero la realidad es que desde el punto de vista de penal, se habla, por lo menos en nuestro país, directamente de homicidio, ¿sí? Homicidio directo, ¿sí? Rodrigo, tenías la mano levantada. La compañera Rocío creo que está primero, profe. Ah, bueno, la dejamos a Rocío, no la había visto. Hola, Rocío, profe, buen día. ¿cómo te va? Justo me estaba sacando un poco de duda ahora porque en lo último que estaba diciendo, mi Sí, consulta era, hay casos que en muchos hospitales no hay camas y hay pacientes que llevan mucho tiempo internado y ya están en una etapa terminal, entonces los médicos muchas veces para desocupar la cama le dan el alta a los pacientes. ¿Eso entraría sí, como eutanasia pasiva, lo que acaba de nombrar? no, a ver. eh, Primero, eh, uno de los temas que es importante tenerlo en cuenta está relacionado con una pregunta que me hizo una alumna de otra sede esta semana, y esto es importante para toda la cursada y en general para todo. Es muy difícil generalizar, primero. Entonces, una alumna me preguntaba otra cuestión, pero que en algún punto me parece que está relacionado con lo tuyo. Bueno, ¿qué prevalece, no? Las preguntas esas que hacen a veces los alumnos, ¿qué prevalece? ¿La autonomía sobre esto? Y yo, a ver, uno a modo didáctico, pedagógico, trata de dar ciertas pautas, ¿sí? Pero después la vida real es mucho más compleja. Entonces, ¿por qué digo esto? Cuando vos me decís, bueno, frente a determinada, vos estás genera- no quiero interpretarme bien, no quiero ser peyorativo, pero estás generalizando algo que es difícil. Vos decir, frente a determinadas situaciones, bueno, hay que ver qué situaciones, ¿sí? Igual entiendo la idea que vos me decís, pero hay que ver qué situaciones, porque cuando uno generaliza frente a determinadas situaciones, como que todos los pacientes pasa esto, hay que ver qué pasó en cada situación clínica y por qué se le dio la alta. Primero, para ser preciso y para ser técnicos,
y para ser lo más profesional posible, porque si no estamos haciendo generalizaciones y después ustedes van a decir, bueno, frente a tal cuestión hay que hacer esto, frente a tal otra hay que hacer lo otro, y eso en realidad no funciona así, ni en medicina, ni en bioética, ni en lo legal tampoco, ni en lo ético tampoco. Por eso es que esto no es tan fácil como si fuera tan fácil uno diría, bueno, frente a esto, frente a lo otro hagan lo otro, y ya está, y lo resolvemos en 2 clases. No, no es así de simple, lamentablemente no es así, porque la vida no es así de simple. Primer punto. Pero con esto no le quiero esquivar a la pregunta que vos me formulás. Eh, Hay pacientes que se le da el alta, como vos decís, porque no hay camas. Entonces lo que hay que ver, me está pasando ahora con un familiar mío, así que sé de lo que estás hablando en este mismo momento. Entonces lo que hay que ver es si hay una indicación médica o no. Primer punto. Y a partir de ahí hablamos. Primer punto, si hay una indicación médica, porque también es cierto que un paciente no puede quedar internado eternamente, porque es cierto que es mejor entre que esté en un hospital que esté quizás en la casa, pero el paciente en un hospital público sobre todo no tiene la cama comprada, no puede quedarse eternamente. Entonces, primer punto es ese. Ahí entra el tema de la proporcionalidad, ahí entra el tema del principio de justicia, ahí entra el tema de la equidad en los recursos, mucho de lo que estuvimos viendo hoy. Si hay una indicación médica de que el paciente no tiene motivo para estar internado, por más que sea, sí, está cuidado, está cómodo, y sí, hay otros pacientes, no es el único paciente, y entonces está bien que el paciente se vaya al domicilio, ¿sí? Ahora, si al paciente se le indica el alta, como vos decís, porque no hay más cama y bueno, hay que sacar pacientes, no, ese es otro tema, y bueno, sería, sí, sería una especie, yo no hablaría de eutanasia pasiva, sería quizás sí un abandono en algún punto, porque eutanasia pasiva ya es cuando vos haces algo, dejás de hacer un tratamiento que se produce entre ese dejar de hacer algo y el deceso hay un nexo, lo que llaman nexo causal, desde el punto de vista médico-legal, nexo causal, o sea, entre el acto que vos haces y la consecuencia hay un nexo. Entonces vos dejás de dar determinado tratamiento y automáticamente el paciente al poco tiempo fallece. Entonces ahí entraría lo que llama la eutanasia pasiva. En cambio, porque vos a un paciente le digas que se vaya al domicilio, no es que el paciente se va a morir por eso, ¿sí? Quizás tiene alguna complicación, pero no es que el paciente se vaya a morir. Estoy hablando en términos generales, ¿no? Sí. Estoy hablando en términos generales. Entonces yo no lo pondría en el mismo plano porque no sería, no lo veo como sinónimos, digamos. ¿Sí? Es importante tener claro los conceptos, porque a veces se confunde mucho qué es abandono del paciente, qué es limitación de tratamiento, qué es adecuación del esfuerzo, qué es eutanasia, qué es homicidio, se confunde. Y a veces uno piensa que está hablando de algo y está hablando de otra cosa, qué es encarnizamiento terapéutico. A veces se piensa que, bueno, entonces cuando se arman los debates, sobre todo mediáticos, ¿no? Pero vos querés que el paciente sufra y tenga dolor, se arma ese tipo de debate que digo, ¿qué están debatiendo? No se entiende la cuestión, ¿no? Entonces todo el mundo pareciera que fuera especialista en bioética y no, para eso justamente existen los cuidados paliativos, para eso la Asociación Médica Mundial habla y la Organización Mundial de la Salud habla de la importancia del alivio del dolor y sufrimiento, ¿sí? Entonces, a veces se mezcla todo y hay que ser muy preciso con los términos, ¿no? Para no confundir, sobre todo ustedes que van a ser los profesionales, ¿no? Entonces, no, nosotros hace muchos años, hace 11 años exactamente, en un congreso de bioética, alumnos igual que ustedes, de la misma sede que ustedes, me acuerdo, participaron en un congreso en Chile de bioética y habían hecho una encuesta, un trabajo que yo lo tengo guardado, muy interesante,
sobre estos temas, sobre qué idea, que fue una encuesta que se hizo a docentes, alumnos y a personas en general. Es una encuesta larga, ¿no? Era un trabajo de unas 15, 20 hojas, muy bien hecho, sobre qué conocimiento tenía de determinados, del glosario, determinados términos sobre el final de la vida. Y les puedo asegurar, era interesante porque uno veía el desconocimiento que había, ¿no? Que se confundía. Uno pensaba que sabía, bueno, sí, yo pienso que esto habla de esto y no, no era así. Y había tanto desconocimiento, tanto a nivel de alumnos como a nivel de profesionales, ¿no? Lo cual era más grave, obviamente, porque se supone que un profesional sí sabe la terminología y muchas veces no la sabe, ¿no? Entonces, por eso la importancia de que ustedes se formen antes para no tener los mismos errores una vez ya recibidos. Bueno, ahora sí, estaba Rodrigo, está Lautaro. No sé si te respondí la pregunta, Rocío. ¿Sí? Bueno, Sí. gracias. Rodrigo, Sí, Doc, buen día. ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien usted? Bien, bien. Bueno, la pregunta tiene que ver a partir de por qué o sea, se creó, digamos, esta ley de protección de los derechos de los adultos mayores. Sí. Todo o sea, podría decirse que todo surgió a partir de el maltrato, donde incluye los distintos tipos de actitudes y acciones que pueden recibir estas personas. Sí, toda ley surge en base a una necesidad, a un... es buena tu pregunta, parece una pregunta, corregime, quizás no se entiende bien a dónde va, pero me sirve porque si uno se pone a pensar, si todo andaría bien, no necesitaríamos ninguna ley. Más o menos va por ahí. Claro, porque hay una ley de protección integral de los niños, porque no se protege a los niños. ¿Por qué hay una ley contra la discriminación? Porque se discrimina. ¿Por qué hay una ley de protección contra la mujer? Porque se ataca muchas veces a las mujeres. ¿Por qué hay una protección del adulto mayor? Y porque no se respeta al adulto mayor. Lo ideal sería que no exista la ley, no porque, sino no porque es importante que exista, vuelvo a repetir, sino por lo que vos señalás. Si se cumpliría todo, no habría una necesidad de una ley, desde mi punto de vista, ¿no? O quizás soy muy idealista y siempre tendría que haber una ley por las dudas, digamos, ¿no? Quizás ya lo mío sería más utópico, algunos autores hablan que en algún momento vamos a necesitar cada vez menos leyes porque el ser humano va a entender el respeto hacia el otro. Bueno, sin llegar a ese punto de idealismo, pero quizás tu pregunta va hacia ese lado. Sí, obviamente cada vez se habla más sobre todo con la pandemia fue muy evidente, hubo países de Europa, del primer mundo, que directamente decían que no había que dar vacunas a pacientes de determinada edad, 75 años para arriba, algunos países decían que no había que vacunarlos porque total, bueno, tenían ya una edad, como que ya habían vivido lo que tenían que vivir, ¿no? Bueno, salieron todo tipo de asociaciones y la bioética salió justamente a contestar esto, como diciendo que era una barbaridad, ¿no? Nuestro país también sacó una declaración muy larga de 35 hojas de distintas sociedades médicas, hablando de la no discriminación por edad y por discapacidad, porque otro de los temas que se discriminó mucho en pandemia fue por discapacidad. ¿Sí? O sea, personas con discapacidad intelectual y determinada discapacidad que no se les daba la misma atención que a personas que no tenían discapacidad. Entonces también, en el mismo sentido, no solo el tema de discapacidad, que es uno de los temas que yo trabajo fuerte, digamos, no lo hemos tocado, eh, pero también hay una convención de las personas con discapacidad que tiene jerarquía constitucional, está incorporada a nuestra ley orgánica, también porque se trabaja y se ha avanzado mucho, pero yo a veces veo que hay un montón de trabas para las personas con discapacidad. Entonces, en el mismo sentido,
trabas desde lo educativo, trabas de lo edilicio, trabas de la circulación por las calles y demás. Entonces, por eso tiene que haber leyes protectoras de los grupos vulnerables, ¿no? Justamente las leyes surgen en este sentido, ¿no? De buscar equiparar derechos que son vulnerados, ¿sí? Claro, claro, yo Buscar creo que es proteger esos como, derechos. claro, yo creo como que la ley está inventada para volver Sí, a recordar para la base resguardar, de... para tratar de que, sí, para, a ver, las leyes tienen una función muy importante a nivel social. Yo siempre digo que la ley no es lo mismo que la ética, porque puede haber leyes justas y leyes injustas, leyes que protejan derechos y otras leyes que corten derechos, porque esto también es cierto. Eh, pero la ley tiene una función, siempre en la Facultad de Derecho nos enseñan que la ley tiene una función pedagógica, en el sentido que muchas veces a nivel social marca aquello que está bien y que está mal. Entonces, más allá que esto sea realmente así, entonces si vos sabés que hay una ley que protege al adulto mayor, bueno, es una señal de alerta. Después hay que cumplirla, obviamente, que Claro, ustedes saben que a los argentinos, sobre todo, hay muchos que no son argentinos, pero en Latinoamérica en general nos cuesta el cumplimiento de la norma, el cumplimiento de la ley. En general somos reacios. Y el argentino especialmente muchas veces le cuesta cumplir la norma y busca evitar cumplir la norma. Pero bueno, es importante saber que existe esto y que es importante el respeto de la misma justamente para una mejor calidad de vida del adulto mayor. ¿Sí? claro, porque a lo que voy es que está hecha la ley para recordar de que hay una ley que por el simple hecho de ser persona, uno debe ser tratado como corresponde, o sea, dentro del ámbito, siempre teniendo en cuenta, en este caso, el ámbito, lo que sería de la salud. Ujú. O sea, deberíamos recibir el mismo trato sin ser discriminados, Sí, sí, independientemente sí. de todo, o sea, de la edad, del sexo, de la Yo ideología. después, yo después le voy a subir estas dos leyes, la 27.360, la 27.678 de cuidados paliativos. De lo que tienen que saber de estas leyes es en forma general qué es lo que dicen, en forma general, no es que se lo tienen que estudiar de memoria, ni mucho menos, pero sí tener algunas ideas generales. Y la ley de cuidados paliativos, que es la que vimos en segundo lugar, lo que tienen que saber, pero no para estudiárselo de memoria tampoco, pero sí qué son los cuidados paliativos, cuáles son los principios en los que se basa la ley, ¿sí? Cuáles son los objetivos de la ley. Un poco lo que vimos hoy, pero con sus palabras, ¿sí? Que usted lo entienda. O sea, que ustedes lo resuman y si alguien te pregunta, ¿qué hicieron hoy? Vimos en clase la ley de cuidados paliativos. Ah, mira, ¿y qué es la ley de cuidados paliativos? ¿De qué habla la ley de cuidados paliativos? Bueno, eso. Que ustedes lo puedan decir con las propias palabras de ustedes, no que digan el artículo de memoria o tiene sentido y se lo olvidan en menos de 24 horas eso, ¿no? Pero sí que sepan dos o tres cuestiones básicas sobre qué es lo que busca la ley de cuidados paliativos, que básicamente es aliviar el dolor y el sufrimiento de los pacientes, no solamente desde el punto de vista físico, sino también psicológico, espiritual, afectivo y social, digamos, ¿no? Va en esa línea, por eso la importancia del trabajo interdisciplinario, ¿sí? O sea, no es solamente el médico, sino que trabajan e intervienen psicólogos, intervienen trabajadores sociales, intervienen muchas veces miembros de distintas confesiones religiosas, de acuerdo a la creencia que tiene el paciente. Interviene la misma familia del paciente en los cuidados paliativos, ¿sí? Entonces, es muy completo y complejo a la vez, ¿no? Porque son varios los actores que están, bueno, obviamente los enfermeros, ¿no? Eh, las personas que suministran fármacos. Entonces, son varios los actores que van a intervenir sobre la salud del paciente. Profe, Creo y que en el había... caso,
Sí, por ejemplo, que dio la compañera con respecto a los dos casos. Uno que habló del alta voluntad, no es de la alta sí, voluntaria, sino del alta que dan los médicos para que se ocupen una camilla. sí, Y, y el otro ejemplo del paciente que tenía demencia. En el sí, caso este del paciente que tiene demencia, sí, nosotros como médicos, eh, por ejemplo, en el caso de los niños que sufren violencia, y sí. los médicos detectan, bueno, no somos los principales en detectar eso, porque en principio creo que los maestros son los principales. eh, Nosotros como Tiene que haber una médicos denuncia. tenemos que hacer, en este Es caso, una por ejemplo, obligación de denunciar, que eso fue lo que pasó con el caso Lucio, que, claro, pero en este caso del adulto, de este adulto que padece demencia, ah, también deberíamos, o sea, tendríamos, o sea, hay una ley en la que diría que nosotros estamos obligados a hacer la denuncia, o sí, por ejemplo, la denuncia en menores se hace siempre y en caso de paciente que no tenga competencia o que no pueda hacer la denuncia por sí mismo, sí, también habría que hacer la denuncia, sí. claro, en Te este decía caso lo del, tendríamos que hacer la denuncia, en el sí, ejemplo de la compañera. sí, te decía lo del caso Lucio porque fue un caso terrible y que fue a Sí, varios sí, sí. controles médicos y ninguno hizo la denuncia pertinente y bueno, terminó como terminó, ¿no? Con este chico asesinado. Vamos a Lautaro, que tenías la mano levantada. Sí, creo que está haciendo demasiada introspección y si tiene un segundito de su tiempo, creo que me voy a ir un poco por las ramas porque me dejé llevar un poco por el libro que estaba leyendo el último capítulo. Y Sí, primero me impactó la frase en latín que dice que qui isse ipsi occidit homicida est, que quiere decir que aquel que se suicida, homicida es, porque se mató a sí mismo. sí. Eh, ¿Cuál es su postura respecto a esa frase? ¿O qué opina usted? Mirá qué pregunta más es. Sí, es una pregunta que podríamos hacer una clase, porque ahí tocas el tema del suicidio y bueno, es motivo de esta clase. Y no, es Simplemente, que lo quiero relacionar con esta clase porque lo sí, quiero relacionar junto con lo que es la eutanasia, ¿no? sí, Y recién estaba leyendo, y también usted lo mencionó, que está la eutanasia por omisión, que sería omitir los tratamientos necesarios para que el paciente siga viviendo, ¿verdad? sí, sí, Bueno, entonces aquí ocurre un dilema moral. El paciente está deseando morir, deseando, es una forma de suicidio, sí. y al mismo tiempo nosotros estamos dejándolo morir. Estamos siendo nosotros homicidas. Uy, pasó una moto, mira qué mala suerte. ¿Cómo, cómo, cómo? No, que justo pasó una moto y ni yo me escuché qué dije. Pero sí, ahora sí se lo repito si quiere. Ah, no entendía nada. No, A pero sí, ver, sí, lo que dije está, tiene mucho sentido. está Este, bien, primero, tenemos un paciente que está deseando morir, porque está sufriendo sí, muchísimo. sí, Entonces, está deseando de cierta forma suicidarse. sí, Después, a este paciente le estamos haciendo la eutanasia por omisión, le estamos dejando de administrar tratamientos para prolongar su vida. sí. Entonces, hay como un doble caso, un doble homicidio, básicamente. Nosotros nos volvemos el homicida y el paciente también sigue, que seguimos la frase, en latín que le dije. No, a ver, el suicidio son tres cuestiones distintas. El suicidio es una acción que realiza la persona contra sí mismo, terminando con el bien más preciado que tenemos cada uno de nosotros, que es la vida, porque si no tenemos la vida, no tenemos nada, digamos, en este mundo al menos. Por lo tanto, por eso la pena de homicidio en todos los sistemas de Occidente, al menos, es la mayor pena es la de homicidio, ¿sí? Incluso con prisión perpetua. Eh, por eso justamente la mayor pena, porque se considera que es el mayor bien, ¿sí? Esto acá en Argentina también lo dice la Corte Suprema de Justicia, o sea que la vida es el bien superior. Entonces, el suicidio sería terminar con ese bien superior por uno mismo. Distinto es lo que vos estás señalando del suicidio asistido, cuando el suicidio asistido es cuando una persona facilita al tercero que termine con su vida, ¿sí?
O sea, que no realiza la muerte, pero facilita que termine con su vida. Que esto está penado en Argentina por el artículo 83 del Código Penal. O sea, vendría a Este, ser que no hace nada, o sea, perdón la expresión, pero vendría a ser que no no, hace nada para prevenir. no, por ejemplo, le da una sustancia, esto hay casos en algunos países, le deja le deja una sustancia para que el paciente absorba, por ejemplo, con una pajita. Entonces, como el paciente no se puede matar a sí mismo, se le deja una sustancia para que el paciente absorba y absorbe y se autoelimina la propia persona. Se asiste en un suicidio, por eso se llama así, suicidio asistido. Que esto está aceptado en muy poco, no sé cuántos países, 4 o 5 países en el mundo aproximadamente. Eh, Eutanasia pasiva, en cambio, es dejar de hacer tratamientos que son proporcionados. Tratamientos que son proporcionados. ¿Sí? Acá el problema, volvemos a la primer clase, yo por eso, porque acá justo lo planteas al final y yo, en cierta forma, no me quería meter con esto porque podemos estar hablando, no una clase, podemos estar hablando un cuatrimestre sobre esto, con distintas posiciones, obviamente. Eh, Volvemos a la primera clase sobre los objetivos de la medicina, que ahí se complica. Si dentro de los objetivos de la medicina está terminar con la vida de los pacientes. Esa es la pregunta, ¿no? Ahí se lo puede Este, relacionar con lo de los cuidados paliativos, profe. claro, Este, por eso la Asociación Médica Mundial y la Organización Mundial de la Salud están en contra de la eutanasia justamente en este sentido, que podríamos estar hablando muchísimo y van a tener posiciones a favor y en contra, claro. no es la idea, pues no terminamos nunca más. Mm, Este, para el que le interese el tema, yo tengo toda una biblioteca enorme sobre esto, con las dos posiciones, pero digo, de la posición médica está claro que no se puede terminar en forma directa con la vida del paciente, porque violaría todo tipo de norma ética, digamos, o sea, pasaría a cambiar, algunos autores dicen, pasaría a cambiar la medicina como se la considera hasta el día de hoy, y simplemente la medicina pasaría a cumplir deseos del paciente. Acá la justificación es lo del dolor y el sufrimiento que vos decís, que es una justificación muy entendible, pero te digo solamente esto. Por ejemplo, en Canadá se aprobó hace unas semanas la posibilidad de eutanasia por cumplir con sentido de la vida, porque la persona haya considerado que cumplió con su sentido de la vida. Lo cual a mí no me deja muy claro qué es cumplir con el sentido de la vida, porque obviamente depende de cada persona y, digamos, ya no tiene que ver con el dolor, con el sufrimiento, no, tiene que ver con lo que acabo de expresar, con cumplir el sentido de la vida. ¿Sí? Entonces decir, bueno, yo ya hice todo lo que quería, yo ya, no sé, por decir algo, ¿no? Hice una empresa, formé una familia, no sé, hice esto, hice lo otro, me recibí, tengo un posgrado, lo otro, ya cumplí, ya no tengo más nada que hacer. Tengo 60 años, porque ahí ponían a partir de la edad de 60 años. Tengo 60 años, cumplí con mi familia, yo podría pedir que alguien termine con mi vida. Es lo más extremo hasta el momento que ha surgido, ¿no? En Canadá. Bueno, lo digo así porque obviamente que es muy controversial y salieron de todas partes a criticar esto. La idea no es abrir un debate ahora, porque vuelvo a repetir, no es la idea de la clase del día de hoy, pero simplemente es plantearse para qué uno estudia. Si uno estudia para curar, sanar, aliviar el dolor y el sufrimiento siempre lo posible, y acá entra un tema que lo dejo picando y obviamente que no lo vamos a resolver acá, que la bioética, y creo que es un buen cierre esto, la bioética se enmarca dentro de un momento histórico, ¿sí? ¿Cuál es el momento histórico? Es un momento histórico en que el ser humano aspira a un manejo de todo, a un dominio de todo, a un dominio de cuándo nace y cuándo muere, y de cómo va a ser, porque los temas de poshumanismo, transhumanismo
tienen que ver con esto, con un cambio del ser humano como lo conocemos, ¿sí? El tema de cómo nacer, o sea, por ejemplo, no lo hablamos, pero el tema de las técnicas de reproducción humana asistida, que uno elige qué características genéticas puede tener una persona, qué características determinadas uno desea para una persona o no, ¿sí? Tiene que ver con un manejo, con un dominio en el inicio de la vida y en el final de la vida también. Y yo me quedo con una frase del presidente de la Sociedad de Cuidados Paliativos argentino, que es el presidente en este momento de la Academia Nacional de Medicina, de la Sociedad Ética de la Academia Nacional de Medicina, el doctor De Simone. Me quedo con algo que es muy simple y a la vez muy profundo. El ser humano quiere manejar absolutamente todo y por más que lo intente es imposible. En el sentido de manejar el dolor y el sufrimiento, que es como yo empecé la clase del día de hoy, y me voy a otra especialista también en bioética, que es filósofa, que se llama María Luisa Pfeiffer, que en una charla que escuché hace unos meses, también me quedó algo de ella, es una gran pensadora, que dijo, el ser humano también quiere evitar el sufrimiento y en realidad hay una forma de evitar el sufrimiento, según lo que dijo ella, y esa forma de evitar el sufrimiento es no haber nacido nunca. Y me pareció muy interesante, porque el ser humano desde el momento que nace ya llora. El chico cuando nace llora. Es lo primero que hace un chico al nacer. Entonces, buscar eso, bueno, forma parte de la historia del ser humano, ¿no? Esto no es nada nuevo. Desde los griegos ya estaba esa idea de no sufrir, de no tener dolor, y hoy en día, con todo el avance de la ciencia, pareciera que se va en esa línea y se aspira a esa línea, y es interesante porque por un lado pareciera que se puede evitar el dolor y el sufrimiento, y por otro lado estamos hablando de la posibilidad que el mundo deje de existir en este siglo, con todo el tema del cambio climático, ¿no? Claro. Entonces, ¿Le molesta si que es un gran termino tema de la una cosa? bioética. El cambio climático es un gran tema de la bioética. Entonces, por un lado estamos diciendo de que el ser humano puede todo y por otro lado estamos hablando que el ser humano está con grandes posibilidades de destruir todo por sí mismo. Entonces, bueno, creo que esto Sí. es un buen cierre Ju- para pensar que todo lo que Justo hacemos tiene consecuencias, ¿eh? quería agregar una última frase en Sí, latín que también encontré en el libro, que sí. bueno, que capaz que le sirva a alguno que quiera escuchar como reflexión, que dice mors certa, hora incerta, que quiere decir la muerte está asegurada, pero la hora es incierta. No sabemos cuándo vamos a morir. Entonces, simplemente tenemos que aprovechar el tiempo que tenemos y hacer lo posible con el tiempo que se nos dio. Bueno, Eso. el tema de la eutanasia en algún punto justamente apunta a terminar con esa idea. Apunta a que la hora de la muerte sea cierta. Y países como Canadá y Holanda van en esa línea, en el sentido de decir, yo muero cuando yo quiero morir. La idea esta de sentido existencial es decir, bueno, yo ya cumplí todo, ya está, ahora me suicido o ahora pido que me maten porque ya para mí no tiene nada razón de ser. Tiene que ver con toda una concepción del mundo, de la vida y de muchas cuestiones, ¿no? Tiene que ver con la trascendencia, tiene que ver con un montón de otras cuestiones más metafísicas, si se quiere, y tiene que ver con una cultura de cómo algunas sociedades viven. eh, y bueno, da mucho para analizar, pero desde el punto de vista médico, al menos, por lo menos por el momento, digo al menos por el momento porque ustedes saben que la política y la economía influyen mucho también en estos temas. Las sociedades médicas se han unido en condenar la posibilidad de que los médicos terminen con la vida de los pacientes, ¿sí? Más allá que, bueno, hay varios proyectos de ley, hay 5 proyectos de ley para ser debatidos el año que viene,
y posiblemente algunos de ellos salgan, se lo tengo que adelantar, pero bueno, justamente ya pasa más por una cuestión política y económica, ¿sí? Así que yo creo que con esto los voy a dejar. Eh, Vamos a tener entonces el encuentro, si les parece, el 10 a las 10 de la mañana. La idea es que ustedes vengan con preguntas, con dudas, con consultas y ya con el material leído para poder aprovechar ese momento, ¿sí? Así que Bueno, bueno, profe. les agradezco por la escucha, les agradezco el respeto y bueno, fue un gusto. Siempre a mí al menos me queda con gusto a poco, porque hay tanto para hablar, tanto para escuchar y para conversar, pero bueno, lo que intenté hacer son disparadores, ¿sí? Disparadores y buscar sensibilizar y saber que todos tenemos derechos independientemente de cómo estemos, cómo seamos o qué calidad de vida tengamos, ¿sí? Esa fue un poco la idea de tratar de transmitir en esta cursada. En un momento que se habla tanto de la inclusión, de la no discriminación, bueno, hacer una inclusión real, más allá de si usamos vocales o no usamos vocales, ¿no? Sino de hacer una inclusión real, concreta y práctica, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias por la atención y nos estaremos viendo entonces el día 10. Un Profe, gusto. Un gusto. disculpe una Buena última semana. consulta. Sí, sí. El tema de los horarios que ponen para el examen, no Ahí entiendo. está Lautaro de vuelta que me dice se viene Boca, ¿ves? Que me confunde. ¿Pero usted es de Boca o de River, profe? Yo, ninguno de los dos, Lautaro. Ninguno de los dos. Profe, Muy bien, muy bien. Sí. no, Como buen bioticista soy independiente, de Independiente. Dígame, Victoria. no entiendo el tema de los horarios para el examen. ¿Cómo eh, va a ser eso? Después se va a poner los nombres y los horarios. Ah, perfecto, listo. Sí, después se va a poner los nombres y los horarios, no te hagas problema. Perfecto, muchas gracias. No, por favor, un gusto. Profe, la clase que Igual, viene sería el día, el 10. recién el viernes que viene, ¿no? El día viernes que viene, en principio, no tendremos clase. El día 10 sí, que sobre todo va a ser para consultas y preguntas y alguna cuestión anexa que haya quedado. ¿Sí? Bien. Bárbaro. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego. Chao, profe, Adiós. gracias. Buena semana. Gracias, profe. Hasta luego. Buen Adiós. fin de. Chau, chau. Chao, profe.
Sabia, não? Você nunca foi comunicado dessa informação? Não? Tá bom, tá bom.